Imagina un mundo donde las enfermedades no existieran. Sería un lugar donde el sufrimiento y el dolor fueran desconocidos. Pero ¿qué pasaría si te dijera que incluso en medio de las enfermedades podemos encontrar respuestas y propósito? En este emocionante viaje exploraremos 7 relatos bíblicos que arrojan luz sobre la presencia del sufrimiento en nuestras vidas y cómo podemos abrazar la fe para encontrar consuelo y entendimiento. Prepárate para desafiar tus creencias y descubrir una nueva perspectiva sobre el poder del sufrimiento y la esperanza. Saludos, amigos y amigas, y bienvenidos a un episodio que promete adentrarnos en lo profundo de un tema fascinante y enigmático. ¿Alguna vez te has cuestionado por qué las enfermedades existen? ¿Qué razones subyacen detrás de la aparente permisividad divina hacia el sufrimiento humano? Prepárense para un viaje de descubrimiento mientras exploramos 7 relatos bíblicos que ofrecen una visión única sobre este intrigante enigma. Si desean seguir explorando con nosotros este tipo de contenido, les animamos a suscribirse y a brindarnos su apoyo con un me gusta. Sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este fascinante tema. En el vasto relato de la historia humana, surge un relato de desafío y resistencia en la figura de Job. Este hombre, conocido por su integridad y devoción a Dios, vivía en prosperidad y felicidad. Sin embargo, un día, su vida dio un giro inesperado cuando, por voluntad divina, se convirtió en el epicentro de una prueba divina. En un intercambio entre lo celestial y lo terrenal, Job se encontró enfrentando una serie de adversidades abrumadoras. Perdió su familia, su fortuna y hasta su salud. Su cuerpo estaba cubierto de llagas y su corazón lleno de aflicción. A pesar de las insinuaciones de sus seres queridos para que abandonara su fe, Job se mantuvo firme, aferrándose a la creencia de que Dios estaba presente incluso en medio del sufrimiento más profundo. A través de esta experiencia, Job descubrió una verdad trascendental, que el sufrimiento puede ser una vía hacia la revelación divina. Aunque las razones detrás del dolor a menudo escapan a nuestra comprensión, Job aprendió que Dios no nos abandona en momentos de angustia. Más bien, Él camina a nuestro lado, ofreciendo consuelo y fortaleza en la oscuridad. Al final de su prueba, Job fue recompensado con una restauración que superó con creces sus pérdidas anteriores. Su historia nos enseña que, incluso en los momentos más difíciles, podemos encontrar consuelo en la fe y la confianza en que Dios tiene un plan para nosotros. A través del ejemplo de Job, aprendemos que el sufrimiento puede ser una prueba de nuestra fe, pero también una oportunidad para crecer y fortalecernos en nuestra relación con lo divino. En el segundo puesto tenemos a José, un joven cuyo destino fue marcado por una serie de giros inesperados y desafíos que lo llevaron desde las alturas de la preferencia paternal hasta los abismos de la esclavitud. José, dotado con sueños proféticos de grandeza, despertó la envidia de sus propios hermanos, quienes lo vendieron como mercancía a extranjeros y lo arrastraron lejos de su hogar, hasta las tierras de Egipto. Allí, la vida de José dio un giro oscuro cuando fue acusado injustamente y encarcelado. Sin embargo, incluso en las sombras de la prisión, la luz de su sabiduría y don para interpretar sueños brilló. Cuando el faraón mismo se encontró perplejo por una visión enigmática, fue la oportunidad de José para ascender desde las sombras de la cárcel hasta las alturas del poder. José, con su aguda percepción, interpretó el sueño del faraón como un presagio de años de abundancia seguidos por años de hambruna. Esta interpretación no solo aseguró la supervivencia de Egipto, sino que también allanó el camino para la reunión con su propia familia, quienes acudieron a él en busca de ayuda durante la crisis. En un giro sorprendente del destino, José se convirtió en el salvador tanto de Egipto como de su propia familia, demostrando que incluso los eventos más oscuros pueden ser instrumentos para el cumplimiento de un propósito mayor. Su mensaje de perdón y reconciliación con sus hermanos resuena como un eco eterno de la capacidad de Dios para transformar el mal en bien. A través de la historia de José, aprendemos que incluso en medio de la adversidad más profunda, Dios obra de manera misteriosa para cumplir sus propósitos.
descubrimos que, aunque los tiempos puedan parecer oscuros y desalentadores, Dios siempre cumple sus promesas en su tiempo perfecto. Y, sobre todo, aprendemos que en las manos de Dios, incluso las circunstancias más adversas pueden convertirse en instrumentos de bendición y redención. En el tercer peldaño de esta travesía nos encontramos con Pablo, un ferviente apóstol de Jesucristo cuya misión lo llevó a los rincones más remotos del mundo conocido. A lo largo de su viaje, Pablo enfrentó una serie de pruebas que probarían su fe y su dedicación al Evangelio. Desde persecuciones implacables hasta sufrimientos físicos insoportables, la vida de Pablo estuvo marcada por el dolor y la adversidad. Fue azotado, apedreado, encarcelado e incluso naufragó en el mar. Pero su mayor desafío fue un problema físico, al que él llamó un aguijón en la carne, que lo afligía constantemente y lo dejaba debilitado. A pesar de sus súplicas a Dios para que le quitara este sufrimiento, la respuesta que recibió fue inesperada. «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Con estas palabras, Pablo encontró una nueva perspectiva sobre su sufrimiento. Aprendió a aceptar su condición con humildad y a encontrar fortaleza en su debilidad, reconociendo que cuando se sentía más débil, experimentaba la fuerza divina de manera más poderosa. La historia de Pablo nos enseña que Dios permite el sufrimiento no como un castigo, sino como una oportunidad para manifestar su gracia y su poder en nuestras vidas. A través de las pruebas y tribulaciones, aprendemos a confiar en la sabiduría de Dios, sabiendo que su plan para nosotros es siempre para nuestro bien. Descubrimos que las respuestas a nuestras oraciones pueden no ser siempre lo que esperamos, pero que en la aceptación de la voluntad de Dios encontramos paz y fortaleza. Y sobre todo, aprendemos que nuestras propias debilidades y sufrimientos pueden convertirse en testimonios poderosos de la obra redentora de Dios en nuestras vidas. En el cuarto puesto nos encontramos con Lázaro, un cercano amigo de Jesús que residía en Betania junto a sus hermanas, Marta y María. La historia toma un giro dramático cuando Lázaro cae gravemente enfermo y las hermanas envían un mensaje urgente a Jesús, informándole sobre la situación precaria de su amigo. Sin embargo, en lugar de acudir de inmediato al llamado, Jesús decide quedarse 2 días más donde se encontraba. Cuando finalmente llega a Betania, Lázaro ya ha fallecido y lleva 4 días en el sepulcro. El dolor y la desesperación de Marta y María son palpables cuando se encuentran con Jesús, expresándole su pesar y su desconcierto por su aparente tardanza. La respuesta de Jesús ante la muerte de su amigo es conmovedora. Él llora junto a Marta y María, demostrando su compasión y su humanidad. Pero la historia da un giro milagroso cuando Jesús se dirige al sepulcro y con un simple llamado ordena que Lázaro salga de la tumba. Ante la mirada atónita de los presentes, Lázaro emerge del sepulcro, vivo y resucitado, testificando el poder y la autoridad de Jesús sobre la muerte misma. En este relato, vemos cómo Dios permite las enfermedades y la muerte para demostrar su poder divino, para realizar milagros que desafían toda lógica humana y para ofrecer esperanza en medio del sufrimiento. Aprendemos que Dios comparte nuestro dolor y nuestras lágrimas y que su propósito trasciende nuestra comprensión terrenal. Y sobre todo, descubrimos la promesa de la resurrección y la vida eterna para aquellos que creen en él. En el quinto puesto nos encontramos a Naamán, un distinguido comandante del ejército sirio, conocido por su valentía y honor. Sin embargo, su prestigio se veía empañado por una enfermedad devastadora, la lepra, una dolencia incurable y temida. A pesar de su posición, Naamán no estaba exento del sufrimiento que la enfermedad traía consigo. El cambio en su destino comenzó cuando una sierva israelita, cautiva en su hogar, compartió una noticia que cambiaría su vida para siempre. Había un profeta en Israel con el poder de sanar su enfermedad. Con la esperanza encendida en su corazón, Naamán buscó la intervención divina y recibió permiso del rey de Siria para viajar a Israel en busca de la curación. Sin embargo, su llegada a Israel no fue recibida con el alivio esperado. El rey de Israel se mostró receloso ante la solicitud de Naamán, temiendo que fuera una artimaña enemiga. Pero la intervención divina no se hizo esperar.
El profeta Eliseo, enterado de la situación, envió un mensaje sencillo pero poderoso: sumergirse 7 veces en el río Jordán. Inicialmente, la respuesta de Naamán fue de indignación y escepticismo. Esperaba un gesto grandioso y ceremonioso por parte del profeta, no una orden tan simple. Sin embargo, el consejo de sus siervos y su propia humildad lo llevaron a obedecer la palabra del profeta. Y así, sumergiéndose 7 veces en el río, Naamán experimentó el milagro de la curación. Este relato nos enseña que Dios no se deja impresionar por la posición social o el prestigio humano, sino que mira el corazón y la disposición para obedecer. Nos recuerda que a veces las soluciones divinas pueden parecer simples y poco convencionales, pero que están cargadas de poder y sabiduría. Además, nos insta a dejar atrás los ídolos y las falsas religiones y a buscar la verdadera adoración a Dios. En el 6º puesto nos encontramos a una mujer que vivía en el anonimato, oculta entre la multitud, pero cuya historia estaba marcada por una aflicción que la había perseguido durante 12 largos años. Esta mujer sufría de una hemorragia que la debilitaba física y emocionalmente, convirtiéndola en una paria según las leyes de su tiempo. A pesar de haber buscado ayuda en los médicos y de haber gastado todo su dinero en tratamientos, su condición seguía sin mejorar. Un día escuchó hablar de Jesús, un hombre que obraba milagros y sanaba a los enfermos con un simple toque. Impulsada por una fe ardiente, esta mujer decidió tomar acción. Convencida de que si tan solo lograba tocar el borde del manto de Jesús, sería sanada, se abrió paso entre la multitud que lo rodeaba. Con determinación y esperanza, extendió la mano y tocó el borde del manto de Jesús. Al instante, sintió una fuerza sanadora recorrer su cuerpo, deteniendo la hemorragia que la había afligido durante años. Pero la historia no terminó ahí. Jesús, percibiendo el toque de fe entre la multitud, detuvo su camino y preguntó quién lo había tocado. Aunque los discípulos le señalaron la imposibilidad de identificar a la persona entre la multitud, Jesús persistió en su búsqueda. Finalmente, la mujer, temblando de miedo, se acercó a Jesús y le confesó toda la verdad. En respuesta, Jesús no la reprendió ni la avergonzó, sino que la reconfortó con palabras de amor y misericordia. Reconociendo su fe, le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda libre de tu aflicción». En este relato, aprendemos que Dios no solo es capaz de sanar nuestros cuerpos, sino también nuestras almas. Descubrimos que su amor y compasión nos alcanzan en medio de nuestro sufrimiento, invitándonos a confiar en su poder y en su palabra. Nos anima a acercarnos a Él con valentía, sabiendo que somos amados y aceptados tal como somos. En el 7º y último puesto nos encontramos una narrativa que ha sido contada y celebrada a lo largo de los siglos. En el centro de esta historia está Jesucristo, el Hijo de Dios, cuya vida y sacrificio son la esencia misma del amor divino. Desde el principio de los tiempos, Dios tenía un plan para la humanidad, un plan de redención y salvación. Pero este plan implicaba el sufrimiento más grande de todos, la muerte en la cruz. Jesús, el Hijo de Dios, se ofreció voluntariamente para llevar a cabo este acto supremo de amor. Traicionado por uno de sus propios discípulos, Jesús fue arrestado, juzgado y sometido a un tormento inimaginable. Fue azotado, escupido, burlado y coronado de espinas. Finalmente fue crucificado en una cruz, cargando con el peso de todos nuestros pecados y enfermedades. Sin embargo, la historia no termina en la oscuridad del Calvario. Al tercer día, Jesús resucitó de entre los muertos, venciendo así a la muerte y proclamando la victoria sobre el pecado y la enfermedad. Su resurrección es la promesa de vida eterna para todos los que creen en Él. En este ejemplo supremo de amor y sacrificio, aprendemos que Dios está dispuesto a pagar cualquier precio por nuestra redención. Descubrimos que su gracia y su justicia se encuentran en perfecto equilibrio en la cruz de Cristo. Y más importante aún, recibimos la invitación a recibir el perdón de nuestros pecados y la sanidad de nuestras almas mediante la fe en Jesucristo. Jesús nos ofrece vida en abundancia, una vida transformada por su amor y su gracia. Nos llama a seguirlo, a compartir el Evangelio
y a proclamar las buenas nuevas de salvación a todos los que sufren y necesitan esperanza. En él encontramos la esperanza de la resurrección y la promesa de la vida eterna. Estos fueron los misterios de la fe a través de 7 relatos inspiradores, cada uno revelando una faceta única del plan divino en medio del sufrimiento humano. Estos ejemplos bíblicos son faros de luz en la oscuridad, mostrándonos cómo Dios obra en nuestras vidas incluso en los momentos más difíciles. En estos relatos vemos la mano amorosa de Dios en acción, permitiendo enfermedades para cumplir un propósito más elevado. A través de ellos, descubrimos que nuestras pruebas y tribulaciones no son en vano, sino que Dios las usa para su gloria y nuestro bien. No estamos solos en nuestras luchas. Dios camina a nuestro lado en cada paso del camino, ofreciendo consuelo, fortaleza y sanidad. Nos llama a confiar en Él, a obedecer su voluntad y a adorarlo incluso en medio de las adversidades. Y en el centro de todo encontramos la esperanza suprema, Jesús. Él nos ofrece la victoria sobre la muerte y la promesa de vida eterna. Su sacrificio en la cruz es el camino hacia la redención y la restauración. Al final de este viaje, te animo a reflexionar sobre estos relatos y permitir que fortalezcan tu fe. Recuerda que Dios tiene un propósito para cada prueba que enfrentamos y que su amor nunca nos abandona. Si este video te ha inspirado y fortalecido, te invito a suscribirte y a apoyar nuestro canal con un like. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe.